El sonido del violín resonaba en la gran sala iluminada, creando una atmósfera sofisticada, pero cargada de una tensión palpable que nadie podía disimular. La fiesta estaba en pleno apogeo en el lujoso Palacio de Madrid, donde las personas reían y conversaban, pero la verdad era que todos estaban más atentos al hombre que estaba sentado al fondo de la sala. Él era, sin duda, el centro de todas las miradas, el único que parecía indiferente al ambiente y al mismo tiempo el más deseado de todos. ¿Su nombre? Carlos Monterroso, uno de los hombres más ricos y poderosos de España, empresario de éxito, con más de 40 años de vida y una fortuna que hacía que la mayoría de sus colegas parecieran amateurs. Carlos tenía todo lo que cualquiera podría desear. Era alto, de cabello oscuro, ojos penetrantes y una postura que desprendía confianza y control. Ninguna mujer dejaba de notar su presencia cuando él entraba en una habitación, y como un imán, siempre atraía miradas. Sin embargo, esa noche, él no estaba allí para ser cortejado. De hecho, estaba sentado en una esquina, solo, observando el desfile de modelos y celebridades que circulaban a su alrededor. Era casi como si estuviera esperando algo o alguien. Lo que nadie sabía era que, aunque él era un verdadero Don Juan en el mundo de los negocios y en el corazón de las mujeres, Carlos estaba a punto de tomar una decisión que dejaría a todos boquiabiertos. Antes de que todo ocurriera, el público podría preguntarse, ¿por qué había rechazado más de 1000 mujeres en su vida? ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Qué tipo de hombre rechaza todas las oportunidades de estar con cualquier mujer que desee? Todo se empezaría a revelar esa misma noche. La entrada de la mujer que cambiaría todo fue discreta, casi como una escena sacada de una película. Ella entró por la puerta lateral, con un vestido simple pero elegante. Era Beatriz, una mujer de 68 años, con el cabello canoso bien cuidado, una mirada tranquila y llena de sabiduría. No parecía formar parte de ese mundo de glamour en el que se movía Carlos, pero algo en ella llamó la atención de inmediato, algo más allá de la belleza. Mientras todos a su alrededor hablaban en voz alta y reían de manera artificial, Carlos se levantó. La miró fijamente durante un momento y, sin dar más explicaciones, se acercó a ella. El murmullo de la gente a su alrededor comenzó a crecer, pero Carlos no prestaba atención. Algo en su mirada mostraba que había tomado una decisión irrevocable. El silencio llenó la sala mientras se acercaba a Beatriz. Sin perder tiempo, le dijo, «Eres la única mujer que realmente deseaba conocer». Beatriz, con una sonrisa serena, lo miró y respondió con calma, pero con un toque desafiante. «Interesante. ¿Y qué más deseas, Carlos Monterroso? Porque en el fondo sé lo que realmente quieres». Las palabras de Beatriz fueron como un golpe silencioso. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo, pero todos sentían que algo drástico estaba a punto de suceder. Carlos Monterroso, el hombre que había rechazado a miles de mujeres por mero capricho, ahora estaba frente a alguien que parecía tener la clave de un misterio que él mismo no podía explicar. En ese momento, las miradas alrededor comenzaron a intensificarse y una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué podría hacer que un millonario rechazara a todas las mujeres que deseaban su atención para, de repente, escoger a una mujer de 68 años? Y aquí es donde la historia comienza a intensificarse. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal para no perderte las siguientes revelaciones de esta historia que dejará a todos en shock. No te lo pierdas, porque lo que viene a continuación cambiará completamente la percepción del amor, el deseo y la fortuna. Los murmullos en la sala aumentaron mientras todos observaban a Carlos y Beatriz. Las luces del palacio, brillando de manera cálida sobre la lujosa decoración, no podían esconder la curiosidad que se había apoderado de los presentes. Beatriz, con su porte sereno y su mirada llena de sabiduría, parecía como un reflejo de todo lo que Carlos había estado buscando, aunque nunca lo hubiera sabido hasta ese momento.
Mientras todos a su alrededor conversaban, reían y murmuraban, él no podía apartar la vista de ella. Carlos Monterroso había sido siempre un hombre con un carácter fuerte, acostumbrado a obtener lo que deseaba. Había rechazado a más de 1000 mujeres a lo largo de su vida, algunas hermosas, otras exitosas, algunas sencillas, pero todas habían caído rendidas ante él. Podía tener a cualquier mujer que quisiera, pero había algo que lo mantenía siempre a la distancia. A pesar de su fama de mujeriego, algo dentro de él le decía que ninguna de ellas era la indicada. Y entonces, en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Beatriz, supo que todo lo que había vivido hasta ese punto no tenía sentido. Pero, ¿quién era Beatriz? ¿Qué hacía una mujer de 68 años, con una vida llena de historias y experiencias, capaz de hacer que un hombre como Carlos se sintiera como un adolescente enamorado por primera vez? Beatriz no se ajustaba a los estándares de belleza que él siempre había admirado. No era una modelo, ni una joven empresaria exitosa. Era una mujer madura, con arrugas que contaban historias de lucha y de vida, con un rostro que reflejaba no solo sabiduría, sino una paz interior que Carlos jamás había conocido. Ella había tenido una vida llena de desafíos, pero nunca había buscado la fama ni los reflectores. Se había dedicado a su familia y a su carrera como profesora de historia en una universidad local. Había sido viuda desde hacía años, y aunque nunca dejó de disfrutar de los pequeños placeres de la vida, su mundo nunca giró en torno al lujo ni a la ostentación. Cuando Carlos le dirigió la palabra, ella no se sorprendió. No era la primera vez que un hombre rico y famoso intentaba cautivarla, pero algo en su actitud había captado su interés. Sabía que más allá de su riqueza, Carlos Monterroso era un hombre solitario. El éxito le había traído muchas cosas, pero también una profunda soledad, un vacío que parecía imposible de llenar. «No es solo tu fortuna lo que me interesa, Carlos», le dijo Beatriz con una calma que desarmaba cualquier intento de conquistarla con palabras vacías. «Es tu vida, tu alma, y parece que aún no sabes lo que realmente deseas». Carlos frunció el ceño. Sus palabras lo sorprendieron, pues no era común que alguien se atreviera a hablarle de esa manera. De hecho, siempre había sido él quien imponía su voluntad sobre los demás. Pero Beatriz, con su mirada franca y su tono sereno, lo hizo cuestionarse por un momento. «¿Qué sabes tú de lo que quiero?», respondió Carlos, esta vez sin perder su postura de hombre confiado. Sin embargo, su voz tembló ligeramente, como si la verdad que Beatriz le ofrecía comenzara a hacer mella en su fachada de hombre fuerte e invencible. Sé lo suficiente para saber que a veces lo que deseamos no siempre es lo que necesitamos», dijo Beatriz con una sonrisa tranquila. «Y tú, querido Carlos, necesitas algo mucho más profundo que lo que las mujeres jóvenes y bellas pueden ofrecerte». Un silencio pesado se apoderó de ellos mientras la multitud observaba la interacción. Algunos se sentían incómodos con la forma en que Beatriz había hablado, pero otros sentían una especie de fascinación por la serenidad con la que ella desarmaba a un hombre tan poderoso como Carlos. En ese momento, Beatriz miró alrededor, y sus ojos se encontraron con los de una mujer joven que observaba desde lejos, como si esperara una reacción de él. La joven, con un vestido rojo brillante, era la clásica imagen de lo que cualquier millonario desearía a su lado. Hermosa, exitosa, moderna, todo lo que Carlos siempre había tenido a su disposición. Carlos notó la mirada de Beatriz y siguió su línea de visión, sin poder evitar la incomodidad que le causó el contraste entre las dos mujeres. Por primera vez, se preguntó si lo que había estado buscando todo este tiempo realmente valía la pena. ¿Qué era lo que realmente quería Carlos Monterroso? ¿La belleza superficial, la juventud o algo más profundo y duradero? Esta pregunta flotaba en su mente mientras la multitud aguardaba,
expectante. Mientras tanto, Beatriz permanecía tranquila, como si ya supiera lo que iba a suceder. El salón estaba en silencio absoluto, todos los ojos fijos en Carlos y Beatriz. El murmullo general de la fiesta había cesado por completo, como si el aire se hubiera detenido para observar ese momento único. Carlos Monterroso, un hombre acostumbrado a dominar en todos los aspectos de su vida, estaba frente a una mujer que no solo no le temía, sino que lo desafiaba de una manera que jamás había experimentado. Beatriz, a pesar de sus 68 años, no parecía tener la misma urgencia por complacer a los demás que las mujeres jóvenes que solían rodear a Carlos, y sin embargo, algo en su serenidad lo atrapaba. En el fondo, Carlos sabía que todo lo que había hecho hasta ese momento, las miles de mujeres que había rechazado y las relaciones superficiales que había mantenido, no habían sido más que una distracción de algo más grande, algo que no podía identificar. Pero allí, frente a él, Beatriz representaba todo lo que él jamás había entendido sobre la vida y el amor. «¿Por qué me miras así?», le preguntó Beatriz, rompiendo el silencio con una voz suave pero firme. Carlos no respondió de inmediato. Su mente estaba abrumada, como si por primera vez estuviera viendo las cosas desde una perspectiva diferente. Había construido un imperio, pero su vida personal estaba vacía. Las mujeres que había rechazado, las que lo habían adorado, no eran más que sombras pasajeras que no lograban llenar ese vacío existencial. «No lo sé», respondió finalmente, y por primera vez sus palabras sonaban sinceras. «Siempre creí que el dinero, el poder, las mujeres, todo eso llenaba el vacío, pero ahora no sé qué es lo que realmente quiero». Beatriz lo observó en silencio, sin apresurarse a dar una respuesta. Sabía que la respuesta no estaba en las palabras, sino en la conexión entre ellos. El silencio que compartían no era incómodo, sino revelador. Beatriz había experimentado la vida de una manera completamente distinta. Había perdido a su marido muchos años atrás, y su vida había estado marcada por sacrificios y decisiones difíciles. No había buscado la fama ni la fortuna, pero había encontrado algo que Carlos nunca había logrado alcanzar: la paz interior. Mientras Carlos reflexionaba sobre sus propias dudas, Beatriz lo miraba con comprensión. Ella había vivido lo suficiente para saber que, cuando alguien se enfrenta a un dilema tan profundo, no era suficiente con darles una solución inmediata. Necesitaba tomar sus propias decisiones, entender qué era lo que realmente quería en su vida. El silencio se mantuvo por varios minutos y mientras tanto, los ojos del resto de los invitados no dejaban de observar, esperando que Carlos tomara alguna decisión, algún gesto que les diera la clave de lo que ocurriría a continuación. Nadie entendía por qué alguien como Carlos Monterroso, un hombre de negocios de renombre, millonario y admirado, estaría tan fascinado por una mujer tan diferente a todo lo que había conocido. Finalmente, Carlos rompió el silencio. «¿Y ve qué es lo que quieres de mí, Beatriz?», preguntó. La pregunta estaba cargada de una mezcla de curiosidad y confusión. «¿Por qué elegiste estar aquí?». Beatriz, sin perder la calma, le dio una respuesta que lo dejó aún más desconcertado. «No estoy aquí por ti, Carlos. Estoy aquí porque yo soy la que siempre me he buscado a mí misma. Y eso es lo que te hace falta, entender quién eres realmente, más allá de lo que el mundo espera de ti». Carlos se quedó en silencio por un largo rato, procesando sus palabras. Nunca antes había sido confrontado con una declaración tan honesta, tan directa. En su mundo, todos le decían lo que quería escuchar. Cumplían con sus expectativas. Pero Beatriz no le decía lo que quería escuchar. Ella le estaba mostrando un camino diferente, un camino hacia la introspección. Las luces del salón reflejaban en el vidrio de las ventanas y el bullicio lejano comenzaba a filtrarse de nuevo en el ambiente. Sin embargo,
Para Carlos, todo parecía haberse detenido. La multitud alrededor ya no existía. Solo estaba él y Beatriz, dos almas que se enfrentaban a la realidad de la vida desde perspectivas diametralmente opuestas. Finalmente, después de un rato, Carlos tomó una decisión. Algo dentro de él le decía que ya no podía seguir viviendo de la misma manera, que había algo más en la vida que poder y belleza superficial. «No sé qué sucederá entre nosotros, Beatriz», dijo con una expresión de incertidumbre, pero también de resolución. «Pero estoy dispuesto a descubrirlo». Beatriz lo miró, y por primera vez una sonrisa genuina apareció en su rostro. No era una sonrisa de triunfo, sino una de comprensión. Carlos Monterroso, el hombre que había rechazado a miles, había finalmente reconocido algo que ni él mismo sabía que necesitaba: la búsqueda de un amor auténtico, profundo y verdadero. Los murmullos de la fiesta comenzaron a aumentar nuevamente, pero ahora Carlos Monterroso ya no era el hombre que había sido antes. Había algo en su mirada que había cambiado, algo más allá de su riqueza y éxito. Un hombre que había aprendido a ver más allá de las superficialidades de la vida. Beatriz no dijo nada más, pero sus ojos reflejaban una satisfacción tranquila. Había logrado lo que pocos, si no nadie, habían conseguido. Había tocado el alma de un hombre que parecía intocable, y lo había hecho de la manera más sencilla, pero también más poderosa. La noche seguía avanzando, pero para Carlos ya nada volvería a ser lo mismo. La velada continuó, pero el ambiente había cambiado por completo. Los murmullos sobre el interés de Carlos por Beatriz seguían presentes, pero ahora con una nueva curiosidad. Mientras el resto de los invitados seguía disfrutando de la fiesta, Carlos y Beatriz se mantenían al margen, alejados de los reflectores, pero no menos importantes. Lo que había comenzado como un encuentro curioso entre dos personas de mundos aparentemente opuestos se estaba transformando en algo mucho más profundo. Carlos se encontraba frente a una encrucijada. A lo largo de su vida, las decisiones que había tomado siempre habían sido fáciles de realizar. Había ganado fortunas, había dirigido empresas con mano de hierro y había tenido las mujeres que deseaba a su lado. Pero esa noche, algo había cambiado. Beatriz había logrado abrir una puerta dentro de él que había estado cerrada durante años, la puerta de la vulnerabilidad. Mientras caminaban por los pasillos del lujoso palacio, lejos del bullicio de la fiesta, Carlos comenzó a hablar de su vida de una manera que nunca antes había hecho con nadie. A través de sus palabras, Beatriz pudo entender que, detrás del hombre de negocios imparable, había un hombre marcado por la soledad, un hombre que había sido incapaz de formar conexiones reales, porque siempre había puesto el dinero y el poder por encima de todo lo demás. «Nunca supe cómo hacer amigos, Beatriz», dijo Carlos mientras caminaba junto a ella. «Siempre pensé que la gente solo se acercaba a mí por interés, y las mujeres no era diferente. Me buscaban por lo que tenía, no por lo que soy». Beatriz lo miró, sin decir nada al principio. Había algo en su mirada que denotaba comprensión, como si entendiera exactamente lo que Carlos estaba viviendo. Ella, que había conocido tanto el amor como la pérdida, entendía el peso que llevaba consigo ese hombre que parecía tenerlo todo, pero que en su interior se sentía vacío. «No es difícil confiar en alguien cuando sientes que solo te buscan por lo que puedes darles», respondió Beatriz, con una tranquilidad que parecía provenir de una experiencia de vida mucho más profunda. «Pero también hay algo más importante, la verdad. Si te permites ser honesto contigo mismo, podrás encontrar una conexión genuina. No te preocupes tanto por lo que tienes, sino por lo que eres». Carlos se quedó en silencio, contemplando sus palabras. Había escuchado muchas veces consejos sobre cómo hacer negocios o cómo conquistar el mundo, pero nunca algo tan sencillo, tan directo. Beatriz no estaba diciéndole lo que quería oír. Ella le hablaba de la vida de una manera cruda y real.
A veces creo que he estado viviendo en una burbuja, dijo Carlos después de un largo silencio. Todo ha sido tan fácil para mí que no sé cómo reaccionar cuando las cosas no van como yo quiero. Beatriz asintió. No era difícil ver que Carlos había estado atrapado en su propio éxito. Para él, cada problema tenía una solución, cada desafío una respuesta que podía obtener con su poder y riqueza. Pero el amor, la amistad, las relaciones genuinas, eso no era algo que pudiera controlar con dinero o influencia. El viento fresco de la noche acariciaba sus rostros mientras seguían caminando por los jardines del palacio. Las estrellas brillaban sobre ellos, pero a pesar de la belleza del entorno, Carlos no podía dejar de pensar en lo que Beatriz le había dicho. El mundo en el que se había sumergido durante tantos años no lo había preparado para lo que realmente importaba. Las conexiones humanas auténticas no podían comprarse con dinero. En un momento, se detuvieron junto a una fuente en el centro del jardín. El sonido del agua cayendo suavemente era todo lo que se escuchaba. Carlos miró a Beatriz con una expresión que reflejaba la tormenta interna que había comenzado a librarse dentro de él. ¿Cómo sabes tantas cosas?, preguntó Carlos, genuinamente curioso. ¿Cómo sabes lo que siento, incluso cuando yo mismo no lo entiendo? Beatriz sonrió levemente, como si supiera que esa pregunta iba a llegar en algún momento. «Porque he vivido lo que tú estás viviendo ahora, Carlos», respondió ella, con una sonrisa cálida pero nostálgica. «He tenido todo lo que podría haber querido, pero lo perdí todo en un abrir y cerrar de ojos. El dinero, la fama, todo eso es efímero. Lo que realmente importa es lo que hacemos con el tiempo que nos queda». Carlos la miró fijamente, procesando sus palabras. No podía evitar sentir una profunda admiración por la forma en que Beatriz veía el mundo. Ella no parecía estar preocupada por lo que la gente pensaba de ella, ni por lo que tenía o no tenía. Ella había entendido algo fundamental. La vida es más que lo que conseguimos. Es lo que damos, lo que compartimos, las conexiones que forjamos. Beatriz no estaba allí para pedir nada. No quería dinero, ni lujos, ni poder. Ella quería lo que muchos olvidan, una conexión real y profunda con otra persona. Carlos, por su parte, nunca había tenido una relación así, y eso lo inquietaba profundamente. La fiesta, que seguía su curso en el interior del palacio, parecía ahora lejana y casi irrelevante. Carlos y Beatriz, junto a la fuente, se encontraban en un espacio completamente diferente, uno que estaba alejado de la ostentación y la superficialidad que caracterizaban sus vidas. Era un momento de introspección, de reflexión, de búsqueda de algo más verdadero. Finalmente Carlos habló, esta vez con una sinceridad que nunca antes había mostrado. «Beatriz, quiero cambiar, quiero aprender a ver la vida de otra manera, pero no sé por dónde empezar». Beatriz lo miró y asintió suavemente. No necesitaba decir más. Carlos ya había dado el primer paso hacia un cambio fundamental. El camino por delante no sería fácil, pero la decisión de empezar era lo que realmente importaba. El silencio se instaló nuevamente entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de comprensión y, por primera vez en mucho tiempo, de esperanza. La mañana de la boda llegó con una serenidad que pocos esperaban. La noticia de la relación entre Carlos Monterroso y Beatriz había recorrido rápidamente los círculos sociales más cercanos, y aunque muchos la consideraban una curiosidad, pocos se atrevían a cuestionarla abiertamente. Había algo en la mirada de Carlos que había cambiado. Ya no era el hombre arrogante que todos conocían. Había encontrado algo más importante que el dinero, una conexión genuina con otra persona. La ceremonia se celebraba en una iglesia antigua, con paredes de piedra que habían resistido siglos de historia. La pequeña congregación de invitados estaba visiblemente impresionada, muchos aún incrédulos de que el magnate, el hombre que había rechazado a 1000 mujeres,
Estaba allí, a punto de casarse con Beatriz, una mujer que, a sus 68 años, representaba la antítesis de lo que todos esperaban. Carlos, vestido con un elegante traje oscuro, esperaba en el altar. Su rostro serio, pero con una paz que no había mostrado jamás. Estaba nervioso, pero no por la boda en sí, sino por lo que representaba, el inicio de un cambio radical en su vida. Este no era un matrimonio convencional. Para él era el final de una era de superficialidad y el comienzo de algo que nunca había imaginado. Beatriz, por su parte, no parecía nerviosa en absoluto. Su caminata hacia el altar fue lenta, tranquila, como si no estuviera presionada por las expectativas de los demás. Se sentía segura de su decisión, pues no era solo un acto de amor, sino también de sabiduría. Sabía que Carlos aún tenía mucho que aprender, pero también sabía que el amor que compartían era profundo y sincero. Cuando finalmente se encontraron en el altar, con el cura frente a ellos, los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. No era una emoción de tristeza, sino de gratitud. Por primera vez en su vida entendía el significado del amor incondicional, de ese tipo de amor que no depende de la juventud, de la belleza o de la riqueza. El amor verdadero se basa en la aceptación mutua y en el respeto profundo por el otro. El matrimonio fue sencillo, sin lujos ni ostentación, tal como Beatriz había querido. Las palabras del cura resonaban en el aire, y cuando llegó el momento de los votos, Carlos se adelantó un paso y con voz temblorosa pero firme dijo: «Beatriz, nunca pensé que encontraría algo tan valioso como lo que tenemos. Te prometo que no importa lo que el futuro nos depare, siempre estaré a tu lado, porque hoy he entendido lo que realmente importa. Te amo». Las palabras de Carlos fueron recibidas con una sonrisa sincera de Beatriz, quien, con una serenidad impresionante, respondió: «Carlos, he vivido muchos años y he aprendido que lo que realmente importa es encontrar a alguien con quien compartir la vida, no con quien competir. Gracias por elegirme. Te prometo estar a tu lado mientras me quede aliento». Y así, con esos votos sencillos pero profundos, la boda se selló con un beso que, para todos los presentes, fue un símbolo de la esperanza y el cambio.